Amigos, no nos sorprendamos si esta tía Sebhi no soporta la maldad de la familia de Ahmed y se va a vivir al gallinero donde encuentra la paz con los hermanos Eren. De mi parte para decir: hola mis amigos. Estoy con ustedes con mi segundo análisis para el 60º episodio de la serie de mis hermanos. El camino que Susan emprendió por terquedad se convertirá en una importante crisis para la pareja almohadilla Susom. Mientras Asille se entera de que le quitó dinero a Leila con la confesión de Homer, los hermanos Eren volverán a tener problemas con la noticia del regreso de Tolga de entre los muertos. En el segundo tráiler, tuvimos la oportunidad de ver las escenas que describí en mi análisis anterior, a saber, la humillación de Sarp a Homer, quien acaba de comenzar a trabajar en la cena en el club. Desafortunadamente, la participación de Berk en esta situación será un gran avance para Ibike. Ya vimos la situación de la pareja almohadilla y Ver en el primer tráiler. Desafortunadamente, los primeros días de su nuevo trabajo, que fue una gran prueba de paciencia para Homer, se convertirán en una oportunidad única para un movimiento de venganza por parte de Za. Mientras que Akif se compadece de Doruk y se ve a sí mismo viviendo en la tienda, también persigue la astucia. La familia Atakul tendrá momentos como en los viejos tiempos. Jasmine, en cambio, comenzará a meterse entre la pareja almohadilla Azor con las intrigas que dejan a Sarp en la sombra. Antes de pasar a los detalles, me gustaría decir que mi serie Brothers debe seguir su camino con altos índices de audiencia. Muchas gracias por sus comentarios y apoyo. Creo que la presencia de Sebhi Yilmaz en la serie es mucho más impresionante que la de muchos otros personajes. En este episodio, la tía Sebhi, quien fue testigo de las conversaciones de Ahmed y Sebal mientras se dirigía a su habitación. ¿Todo fue por dinero? No puedo creer que tú también ibas a hacer eso. Estará en lágrimas con sus palabras. Ya esperábamos que Sebal fuera muy peligroso. El objetivo de Sebal aquí es evitar la división de la herencia tan pronto como Homer sepa la verdad. En otras palabras, Sebal dice que si Homer es el hijo de Ahmed, no dejaré que Homer tome los derechos de mis propios hijos. La señora Sebhi es anciana y hará planes para evitar que le dé dinero a Homer y obtenga una parte de su herencia, sin importar el costo. Sebal. Así, comenzarán los planes traicioneros de Sebal sobre la tía Sebhi y, desafortunadamente, Homer y Sebhi Yilmaz serán quemados en esta historia. En la última escena del último episodio, la tía Sebhi vino y destruyó el banco preparado para su nieta Homer, como asaltantes, con un solo movimiento. Dado que Sebhi conocía muy bien a su nuera y a sus dos nietos, Jasmine y Sarp, podría haber considerado la posibilidad de que dañaran a Homer. Pero la actitud misericordiosa de Sebhi Yilmaz, que evita que Homer sea expulsado de la escuela, hará que pase una gran prueba. Con Sarp y Jasmine sin castigar a Homer, este trabajo no terminó aquí. Homer no aprenderá que Ahmed es su padre en este episodio. Ahmed, por otro lado, estará experimentando un dilema entre proteger a Homer y las actitudes de su propia familia. Es muy probable que el hermano de Ismael trajera la bolsa llena de dinero que se muestra en el primer tráiler a los hermanos. No nos sorprendería si fuera la tía Sebhi quien envió el dinero. Sebhi había llevado una bolsa llena de dinero a los hermanos Eren antes. Incluso si los hermanos, que son expertos en gastar dinero cada vez, obtienen el dinero esta vez, podemos adivinar a dónde irá. Esta bolsa llena de dinero probablemente se entregará a cambio del dinero que Leila robó de la caja fuerte de su padre y condujo a la muerte de Tolga. En otras palabras, es difícil predecir si el padre de los hermanos Barsn llegará a la puerta de los hermanos Eren, donde aprenderá la verdad de Leila y la tomará. Signo de exclamación. Sin embargo, Homer aceptó el dinero que Leila le dio como préstamo. Con el discurso de Asille y Homer, ahora se revelará que Leila dio dinero para pagar sus deudas con Ahmed. Por esta razón, Homer y Asille, quienes escucharon que Tolga está siendo tratada en el hospital, irán a consolar a Leila. Como hemos visto, Leila es una chica franca y si cuenta lo que está pasando, Asille y Homer aprenderán que se trata del tema del dinero, y que Tolga está al borde de la muerte. Como mencionamos, en lugar de satisfacer las necesidades de los hermanos con una bolsa llena de dinero,
Supongo que Homer le dará este dinero a Leila. Ahora que CJ y Homer han ido a visitar a Tolga, podemos decir que la amistad entre los hermanos Eren y los hermanos Barson irá aumentando poco a poco con la vida de Tolga llena de drama por culpa de su padre. Ah, Tolga, mi triste pastel, ser una víctima no te sienta nada bien. Estábamos acostumbrados a tu comportamiento psicópata. Pero no puedo pasar sin hacer una broma. ¿Qué piensas de esta situación? Por otro lado, no analicé Sarp y Susan en mi video anterior. Pero con las pistas del tráiler, la mayoría de nosotros ahora podemos ver lo que sucederá. Susan, quien escuchó de ver que Homer cenó con Leila, resultó gravemente herido por esto y la pareja Susan resultó gravemente herida. Con Susan y Sarp compitiendo en el torneo de ajedrez. Ambos tendrán la oportunidad de vengarse de Sarp Homer, ya que Susan convierte su ira hacia su amante en orgullo. Podemos decir que este juego de dos personas que quieren vengarse de Homer por supuesto allanará el camino para la separación de la pareja almohadilla Susan. Sarp y Susan, quienes argumentan que quien pierda, debe comprar la otra comida, obviamente, irán a cenar. Si esta cena se lleva a cabo en el club donde Homer comenzó a trabajar, mire la fiesta. Me pregunto si Susan vendrá a la mesa de la cena, donde uno de los 4 asientos aparece vacío en el remolque. Supongo que puede. Por un lado, Sarp ha estado actuando para humillar a Homer y provocarlo desde el momento en que se sentó a la mesa en el restaurante donde también está Susan. Y por supuesto, podemos predecir que Homer se volverá loco si Susan viene a la mesa y se sienta de repente. Un maestro de la intriga como Sarp, creo que se verá como un caballero al lado de Susan, al contrario de sus acciones anteriores para impresionar a Susan. En otras palabras, mira con su comportamiento de dos caras, parezco un caballero. Y supongo que Homer puede intentar abrirse entre Homer y Susan diciendo que muestra comportamientos suburbanos. Si Homer ataca a Sarp, la oportunidad que Ersa ha estado esperando llegará a sus pies. Es peor que despedir a Ersa a Homer, quien siempre dice que este es el lugar para la gente de élite. Y que puede darle los trabajos más duros para quitarle el dolor de su golpe, tal vez hacerlo. Limpiar hasta la mañana, tal vez lavar los platos o tratarlo. Con mucho más. Por supuesto, mientras Sarp siga así, Jasmine no estará ociosa. Esperamos que Asille se convierta en el campeón de ajedrez, y no hemos olvidado el primer contacto que comenzó con Jasmine pagando a Doruk. Si vemos esta derrota ahora, creo que Jasmine, quien ya estaba enojada porque Homer venció a Sarp y no fue castigada, dejará el trabajo y comenzará a conspirar para atrapar a Doruk y separar a nuestra pareja almohadilla Azor. Es probable que Doruk intente pagar su deuda de 70 liras con Jasmine, quien dio el primer paso hacia Doruk al decirle que sabe que puede comprar café. Pero Jasmine siempre insistirá en el café y tratará de quedarse a solas con Doruk. Si preguntas qué más podría haber más allá de eso, Jasmine puede hacer que Asille vea esta situación. En otras palabras, podemos decir que estamos entrando en un periodo difícil para almohadilla Azor. Por otro lado, si conoces a Kif, ha habido cierta regresión. Es normal que la familia Atakul se quede en un segundo plano por el peso que se le da a la familia y más en estos episodios. Ahora hemos llegado al final de la vida en la tienda de Akif. Akif, que hará que Doruk sienta lástima por sí mismo, se colará en la casa con la ayuda de su hijo. Se pondrá el pijama y se esconderá de Nevos, tratando de quedarse en casa y alimentarse. Akif no había hecho ningún progreso en los negocios. Nevos no es una mujer capaz de hacer negocios sola. Dado que la asociación entre Ayla y Nevos ha terminado, creo que cualquier cosa que haga Akif ayudará a que la idea de Nevos de ser el jefe del club se haga realidad y se involucrará en este negocio. Por lo tanto, Akif tiene la oportunidad de reunirse con Ahmed y otros hombres de negocios. Como se puede ver, Gonul estará jugando la carta del divorcio al hacer un nuevo movimiento con la idea de que perderá Orhan. Por supuesto, este no es el verdadero deseo de Gonul. En otras palabras, si se revela lo que Orhan le hizo a sus sobrinos y Orhan se fue de la casa, supongo que Gonul se hará la víctima con este movimiento y jugará en contra de la conciencia de Orhan. Nos vemos en nuevos videos. Mantente a salvo.